Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos quienes se conectaron ahora a nuestra tercera charla de nuestro primer ciclo de charlas y capacitaciones de Alumni Association Talks. Muchas gracias por participar. Eh, prim- Antes también de comenzar, me gustaría contarles que esta es una charla que tiene un certificado que les va a llegar a sus correos en algún momento. Se han demorado un poquito para los que ya han participado en algunas, pero ya van a estar, pero van a llegar, ¿ya? Van a llegar, tarde pero van a llegar. Em, lo otro es invitarles a todos y a todas y a todos que nos visiten en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, donde están algunas de las charlas. También nuestros podcasts en Spotify y en YouTube, en donde pueden escuchar. Y próximamente, de hecho, esta semana sale el siguiente podcast donde nuestro expositor también está participando en ese podcast, para que lo escuchen. Y eso, yo creo que con eso estaríamos comenzando. Quiero presentar a Franco Vira Seguel, que es la persona que nos va a dar la charla de sexualidades no hegemónicas en la escuela. Además de ser profesor, como lo escribió aquí, de estar en inglés, también es un activista disidente no binaria. Así que ahora un aplauso, chiquis, y comencemos. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias igual a todos quienes se conectaron a hablar sobre la sexualidad y la escuela, que creo que es un tema súper importante, en especial ahora durante este siglo XXI, donde tenemos un aula que es súper diversa y es súper importante estar siempre al día como docentes, como trabajadores de la educación, para poder dar claramente que generar un espacio que sea seguro para todos. Me van a perdonar un poquito porque tengo un texto escrito, el cual quiero leer al mismo tiempo porque me inspiré y lo escribí re bonito y quiero leerlo igual, pero me complica un poco como al mismo tiempo pasar las slides porque está en pantalla completa. Entonces ahí me van a perdonar si es que eventualmente me demoro un poquito, pero es. Entonces esta charla se llama Sexualidad no hegemónica en la escuela. En primera instancia, me gustaría si pudiésemos entre todos hacer un pacto un poco un pacto de participación, por decirlo así. Me gustaría que pudiésemos igual ir conversando, si quieren desactivar su micrófono y hablar. Claramente que también sean un poco acotas a las intervenciones, pero agradecería muchísimo también escuchar lo que opinan ustedes al respecto para poder ir armando bien esta charla, no tanto como expositiva, sino más bien como que sea bien interactiva. Creo que es como la deformación profesional que me hace querer que todos participen siempre. Entonces, en primera instancia, me gustaría saber para ustedes qué entendemos por hegemonía, porque esta charla es de sexualidad no hegemónica y creo que es importante primero plantear qué es la hegemonía o qué entendemos como el concepto de hegemonía. Entonces, si una o dos personitas les gustaría como opinar al respecto de lo que sienten que es la hegemonía, estaría bacán. Abro la palabra. Em, bueno, yo creo que es como la supremacía de algo sobre otra cosa. Gracias. Scarlett. ¿Alguna otra persona? Yo creo que es como lo establecido, lo que ya todos conocemos. Súper. Mira, yo igual me cuestioné qué era la hegemonía. Y honestamente, al querer entregarle la definición del concepto de hegemonía, me encontré igual buscando como entre textos filosóficos y pensadores que pudieran darme un concepto tangible y fácil de digerir, pero también me di cuenta un poco que esta revisión constante como de la academia sobre qué es la hegemonía para uno, también un poco es un acto hegemónico, no sé si me explico, precisamente porque los grandes pensadores de la filosofía son de un territorio hegemónico que es el primer mundo. Así que en porque por lo demás para mí volver a dar charlas específicamente sobre escuela y diversidad es todo un desafío intelectual, como de volver, es casi como que me lo tomé casi como una tesis. Así que perdón si hay partes que son medias densas, pero quería de verdad dar lo mejor de la información que pueden entregarles.
Entonces, me pregunté a mí mismo qué encontraba yo que era la hegemonía y miré a mi marido y a mi gata y creo que para efectos de esta charla pude llegar a dos conclusiones. La primera, pienso que la hegemonía es la descripción de una realidad jerárquica de nuestra sociedad, ¿cierto? Ahí vemos como hay una pirámide, que es como usualmente como se representa la jerarquía. Y al mismo tiempo, en esta pirámide hay un grupo de personas que se encuentran en la cúspide de esta pirámide y otras que más bien están en la base, ¿cierto? Entonces, también me puse a pensar por qué habrían personas arriba y no pude pensar, evitar pensar que finalmente esas personas son las que poseen poder, ¿cierto? Tanto político, social, cultural y sexual. Usualmente este grupo se les ve como el deber ser, ¿cierto? También de quienes esperan ciertos valores que se inculcan en una sociedad y estos valores son los que rigen un orden social, ¿cierto? Es una norma que debe ser cumplida. La hegemonía va cambiando y esta va cambiando de territorio en territorio y también según la época en la cual nos encontremos. Y es por esto que me gustaría no satanizar el concepto de hegemonía, entendiendo de que espero que alguna vez en la historia de nuestra sociedad la hegemonía sea otra. ¿Cierto? Me gustaría que la hegemonía en un futuro, ese deber ser, ese orden social, esos valores, puedan dejar de ser como en orden jerárquico de arriba hacia abajo, sino más bien que igual tengan un orden horizontal. ¿Cierto? Donde todos seamos bienvenidos y la regla sea la alteridad, que para quienes no conozcan este concepto de la alteridad, es un concepto que va más allá de la inclusión, porque finalmente la inclusión, acá mi gata se me va a cruzar eventualmente, la inclusión nace desde un grupo hegemónico que incluye a estas no hegemonías, ¿cierto? Pero el principio de alteridad lo que busca básicamente decir que todos somos iguales y que nadie debería tener poder por sobre otros. Entonces, me gustaría que alguna vez también la hegemonía sea esa, sea el principio de alteridad, eh, y que haya respeto irrestricto hacia la dignidad humana. Entonces me pregunté igual, ¿qué es la hegemonía para nosotros las personas del occidente? Porque claramente este análisis sobre la escuela tiene que hacerse en base a algo situado, ¿cierto? Y podemos decir que lo hegemónico tiene diferentes columnas de análisis. Por ejemplo, en términos de especie, claramente la especie humana es quien goza del privilegio de hacer y deshacer en el planeta Tierra. O sea, nuestra especie es la hegemónica, por sobre los perros, los gatos, las vacas, los leones, etc. En términos de racialización, porque entendemos de que las personas, los seres humanos, somos racializados, o sea que hay una hegemonía que nos dice, tú no eres lo blanco, sino que eres lo otro, ¿cierto? Entonces hay una racialización desde el centro hegemónico hacia las identidades periféricas, que somos nosotros. Y en estos términos de racialización, el colorismo es una realidad que cala súper hondo. Pues entre más blanca sea la persona, mayores privilegios tiene nuestra sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es que haya una escala como de oprimidos, ¿cierto? Pero definitivamente el meme de Family Guy creo que era como que se hace mucho más real en estos casos, porque definitivamente entre más blanco sea el sujeto, mayores privilegios va a tener y menos discriminación o sospecha de criminalización va a sufrir. Lo vemos también acá en Latinoamérica, como por ejemplo bajo la ola de inmigración, las personas que son inmigrantes blancas tienen mejor trato que las personas que son inmigrantes y son tratadas menos. Entonces ahí el colorismo es real. Em, También en lo político, por ejemplo, la hegemonía serían las personas que tienen el poder de manejar instituciones, que generan distintas realidades en los distintos territorios. Vale decir, personas que están en cargos importantes de elección popular y que claramente igual tienen acceso a información privilegiada, entre otras cosas. En lo económico, también son quienes tienen los medios de producción, básicamente, los que le llamaríamos antiguamente como los terratenientes. Y estas son las personas que controlan el capital. En este sistema que es capitalista, son las personas que serán dueños de grandes empresas, por ejemplo, transnacionales. Aquellos que tienen un gran poder adquisitivo o que incluso son quienes producen las adquisiciones a gran escala. En un ámbito cultural, son aquellas personas que nacieron en países o naciones, ¿cierto?, que poseen un control político y económico por sobre otras naciones.
a lo cual súper apolíticamente se le llama como potencias mundiales, pero en verdad son imperios, son países imperialistas. Eh, y esto arbitrariamente se encuentran en lo que le llamamos el primer mundo, que es el norte del mundo, ¿cierto? Norteamérica, Europa. En un ámbito sexual, ya lo que ya nos lleva a esto, ¿cierto? Tal como decía la Simone de Beauvoir, la hegemonía sería actualmente la figura del hombre, ¿cierto? Y le vamos a poner el apellido de cisgénero, eh, junto a toda la construcción identitaria de lo que es ser hombre, básicamente todo lo que entendemos también por masculino, tales como algo tan, no sé, como intangible como la trascendencia en la sociedad, ¿cierto? Esta necesidad del ser humano de dejar una huella viene desde el rol del hombre en su labor del espacio público y la mujer más bien, perdón que acá está mi gata hija escuchando la charla, y más bien también como el rol de la mujer que era la imanescencia, ¿cierto? Que era su rol en el espacio privado, el cuidado del hogar, entre otras cosas. También se consigue como hegemonía sexual, por ejemplo, las características de viril, la entereza, la fuerza, la masculinidad, entre otras cosas. Y podría seguir enumerando muchas cosas más que pueden ser como hegemónicas, como hablamos, por ejemplo, de la neurodivergencia, ¿cierto? Que definitivamente no son hegemónicas, sino que las personas que son neurotípicas seríamos la hegemonía. Así también con las personas con algún tipo de discapacidad, también son personas que no gozan de la hegemonía. Y me quiero acá parar como en lo que finalmente nos convoca, que es la hegemonía sexual, ¿cierto? Entonces, me gustaría hablar ahora como del rol de la cis heterosexualidad y su hegemonía en la sociedad. Entonces, en primera instancia, por mucho tiempo, inclusive todavía, se puede decir, se entiende la heterosexualidad solamente como la capacidad de relacionarse sexo efectivamente con personas del sexo contrario de forma exclusiva, ¿cierto? Pero para quienes no vivimos esa realidad, para las personas que nos declaramos como sexualidades no hegemónicas, contrahegemónicas, disidencias sexuales, entre otras cosas, entendemos que la heterosexualidad, así como los cisgéneros, son más bien dispositivos biopolíticos que controlan la especie humana y no humana en torno a nuestra sociedad. Acá hay un concepto súper importante que es la biopolítica, que lo discute un filósofo francés que se llama Michel Foucault, el cual habla de que los dispositivos de poder o de biopoder son aquellos que tienen la capacidad de poder hacer que cosas o sujetos vivan y otros mueran. En este sentido, por ejemplo, el género claramente es un dispositivo biopolítico, porque hace de que el mundo funcione en base a el rol masculino y que todas las funciones y las características de lo masculino es lo deseable, por lo tanto, todo lo que se escapa de ello es lo que en teoría debiese morir. Eh, y en este caso, la heterosexualidad y los cisgéneros claramente son normas para las personas que no somos hegemónicas. Lo podemos ver fácilmente como día a día matan a compañeras trans en la periferia de nuestra ciudad y nadie hace nada. No hay ninguna institución que que se declare en contra de esa violencia y haga algo efectivo. O sea, hay vidas que importan y otras vidas que no importan, y en ese sentido, las vidas que se escapan de lo heterosexual y lo cisgénero no importan para un sistema cis heteronormativo. Entonces, la cis heteronorma es una orden sexual, es un orden sexual, ¿cierto? Que más que asumir, básicamente, que una persona heterosexual o cisgénero, eh, porque si fuese así de simple, como de asumir nomás, no habría tanta resistencia a un cambio al saber esa persona la existencia de lo trans, de lo no binario, entre otras cosas. O sea, si fuese solamente por una cosa de asumir, la educación debiese ser suficiente, pero no es así. Es un orden que se instala en sociedad y que se espera que se siga y no se transgreda. Y esta orden cis heterosexual lo que hace básicamente es que determina cuál es nuestro género y nuestra orientación sexual en base a nuestra genitalidad. Y nos socializa a lo largo de nuestra vida como hombres o mujeres heterosexuales como la única opción válida. O sea, el deber ser, lo hegemónico. Y esto lo podemos ver desde el segundo uno, básicamente.
de nuestra existencia. Por ejemplo, el momento de nacer, eh, podemos ver cómo los doctores deciden que uno es hombre o mujer en base a nuestra genitalidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que nacen intersexuales? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos sobre conceptualización de la identidad, pero una persona intersexual es aquella cuya genitalidad no corresponde ni a pene ni vagina en su 100%. Pueden ser personas, por ejemplo, con un pene por fuera, pero adentro desarrollaron vulva. Y son biológicamente viables, o sea, no tienen ningún problema en su diario vivir. Son personas que pueden subsistir con eso, pero claramente bajo el modelo binario de hombre, mujer, pene, vagina, todo lo que está entre medio debe ser extirpado. Y ahí vemos claramente eh, cómo opera el sistema binario cis heterosexual. Entonces, claro, en Chile, en teoría, eso ya está, eso ya no debería ocurrir, pero sigue ocurriendo. La Organización Intersexual de Chile sigue existiendo precisamente por la visibilización de esa violencia al momento de que los niños nazcan. Entonces, si eso no es violento y si eso no es una norma, si eso no es una hegemonía, entonces no sé lo que es, honestamente. Y bueno, también podemos ver cómo esto se ve reflejado también a lo largo de nuestro ciclo vital, como a lo que nos convoca hoy día, que es la escuela. Entonces vemos cómo en la escuela son nuestros mismos padres, nuestros mismos compañeros del colegio, en etapa escolar, quienes controlan que este patrón se cumpla. O sea, desde muy chiquititos estamos conscientes de cuáles son las reglas y expectativas sobre nuestros cuerpos. Eh, y esto siempre ocurre en espacios educacionales como en la escuela. Entonces, a través del mismo juego, por ejemplo, donde los niños y adolescentes experimentan el género y sus roles históricos, como por ejemplo jugar al papá y a la mamá. O sea, claramente eso es una práctica a través del juego para poder interiorizar roles de lo que es ser hombre y mujer. Entonces, siempre se ve al padre de estas familias, que claramente no son homoparentales, sino que son heteroparentales, a menos que ahora los niños estén más abiertos de mente, que ojalá sea así, pero aún así es violento imponer un modelo familiar desde niñas. Y se le ve al padre siempre como el proveedor de familia y la madre como la cuidadora del hogar y los hijos. Eh, e inclusive es el mismo mercado, es el mismo sistema capitalista, el cual se encarga de crear juguetes y artefactos para que los niños eh, puedan performar el género de forma más fidedigna. Por ejemplo, creando juguetes de cocina con colores femeninos, ¿cierto? Sabemos que ahora también eh, existen juguetes, no sé, de cocinas de madera para que sean un poco más género neutral. Pero básicamente la transformación de otra cosa que vamos a leer un ratito más, ¿cierto? También existen los bebés de plástico con accesorios como pañales, mamadera, entre otras cosas. O sea, este adoctrinamiento no es solamente de carácter sexual, sino que también es adultocentrista. Porque se piensa de que los niños desde chiquititos, de los 4 o 5 años, deben estar listos para poder ya ser padre y madre y ser adultos funcionales, eh, y no se les respeta la etapa del desarrollo vital en la cual nuestros estudiantes se encuentran. Entonces ahí también hay que tener cuidado un poco en caer en ese adoctrinamiento de nuestras niñeces en torno a las expectativas de la vida adulta. Y yo creo que acá también no hay que ir muy lejos. Yo sé que acá entre nosotros también habemos personas LGBTIQA+, que vivimos la violencia en primera instancia y quiero contar un poquito mi historia, para que no sea como todo tan teórico, sino también un poco experiencial. Eh, por ejemplo, la primera vez que yo escuché la palabra gay y que me la dijeron a mí directamente fue en segundo básico. Estaba en la sala y de repente alguien se pone enfrente de mí en la sala y me dice, ah, tú eres gay. Y así como, ¿qué es eso? Como que no tenía idea de lo que era eso. Y una vez que le conté a mi padre, en verdad ellos claramente no tenían la herramienta para poder explicarlo y básicamente todos lo echaron como la culpa en mí, como que por qué yo permitía que me dijeran esas cosas y por qué no me defendía. Pero como un niño de 7 años se va a defender de un concepto que no conoce. O sea, parecía que el resto sí sabía quién era uno menos uno. ¿Y esto qué provoca? Claramente provoca una poca ganas de ir a la escuela, donde uno, los lugares donde uno pasa más tiempo cuando uno es niño y adolescente. Recuerdo que en cuarto básico, de hecho, fue la única experiencia que fue agradable, precisamente porque tengo la tincada, no sé, quizá mi gaydar me lo puede decir, que el profesor era parte de la comunidad.
Entonces él no permitía absolutamente ningún tipo de discriminación en el aula. Y una vez que ocurrió la discriminación, que no fue hacia mí, sino que fue hacia otro compañero, claramente hubo todo un revuelo por parte del profesor asegurándose de que eso no podía volver a ocurrir. Y fue el espacio seguro que tuve durante mis 2 años de escolaridad. Em, es también súper frustrante, yo creo, para una persona LGBTIQ más el ser un poco apurado, ¿cierto? Sobre la experimentación y la exploración de tu propia identidad durante los 2 años de escolaridad y no poder hacerlo libremente porque estás constantemente queriendo ser parte de la hegemonía para poder quitar ese malestar que es el bullying en la escuela. Después, cuando llegué a la media, me fue a un colegio de hombres en la periferia de Maipú. Y hubo, bueno, aparte de que me molestaron durante toda la época escolar, me acuerdo que hubo un momento en específico en el cual este dispositivo biopolítico funcionó, pero a la perfección, y fue que estábamos en un debate político sobre si el colegio se iba a tomar o no. Y en una de esas era como un debate frente a todo el colegio y un compañero dijo así como, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A la historia o a este gay que habla de mariposas y arcoíris y bla, bla? Y todos mis compañeros quedaron como en shock, me agarraron pensando que yo me iba a subir a pegarles, porque claramente así un hombre debe reaccionar cuando se le pone en cuestión su honra. Pero en verdad yo quedé como, fue el momento en el cual un hombre cis hetero me dijo de que la política no era para los maricones, sino que más bien era para el hombre cis, ¿cierto? Que tiene la potestad de poder hacer y deshacer en la política. Eh, y lo más chistoso que fue cuando yo me asumí como persona LGTBIQ+, que fue la primera vez que me asumí, porque uno se asume muchas veces en la vida cuando uno explora su sexualidad, cuando salí del closet gay, fue la vez que mis compañeros me entendieron y me defendieron y fue el último año en cuarto medio. Entonces era chistoso porque mientras yo no me definiera LGBTIQ+, eh, ellos no me iban a defender. Porque una vez que yo me defendí, como que yo me asumiese, iba a ser el momento en el cual ellos pueden decir, ah, entonces si lo eres, no te vamos a molestar más. Eh, y creo que actualmente es distinto. Yo creo que hay mayor apertura por parte de la juventud, vamos a ver unos datos más adelante al respecto, pero en general yo creo que es la historia de nuestra generación de quienes ahora somos docentes también y que no queremos que eso ocurra. Entonces, ya viendo que la hegemonía es tal, ¿cierto? Como, no quiero hacer una caricatura en el absoluto, pero en general pueden ser como personas cis, heterosexuales, del primer mundo, racialización blanca, especie humana, alto poder adquisitivo. Creo que con eso tomen condiciones para poder entender qué son las sexualidades no hegemónicas, ¿cierto? Entonces, en su definición más básica, podemos decir que una sexualidad no hegemónica es cualquier sexualidad que se escape de lo hegemónico, ¿cierto? Vale decir, personas que no somos cisgénero heterosexuales. Entendiendo que igual que entre los cisgénero heterosexuales, la mujer está más abajo que el hombre. Eh, y tiene que ver con experiencias en torno a la exploración y la identificación sexual y de género, que no buscan ser parte del status quo. O sea, no solamente vamos a entender sexualidades no hegemónicas como el ser, sino también como el hacer. El qué hacemos con nuestra sexualidad también son prácticas no hegemónicas, así que van, y cualquier práctica que no vaya a favor de seguir las normas de la sexualidad se puede identificar como una sexualidad no hegemónica. Y en este punto hay un concepto súper relevante que nace, que sería el de la disidencia sexual, ¿cierto? Que nos ayuda a comprender un poco todo este nuevo movimiento sexopolítico que viene a reivindicar esta realidad. Entonces, la disidencia sexual es un concepto relativamente nuevo para el mainstream. Ahora se está haciendo muy mainstream. O sea, hasta el presidente habla de disidencias sexuales, cuando eso no había ocurrido nunca en 200 años de tradición republicana. Pero en verdad este concepto no es nuevo, sino que ya va siendo utilizado ya por décadas por las personas de la comunidad. Y si bien han habido intentos desde la academia de definir la disidencia sexual, creo que es parte de este mismo grupo no buscar un consenso de su significado. Sin embargo, como persona que se identifica como una disidencia sexual y que ha sido parte del movimiento, yo encuentro dos usos en nuestro país, entendiendo de que igual estos conceptos son situados, ¿cierto? Entonces, el primer uso que yo encuentro viene con su origen.
En un principio ser disidente sexual era para la comunidad LGBTIQ+, como el ser feminista era para las mujeres. O sea que era un posicionamiento sexopolítico que buscaba disentir, o sea, no estar a favor de las políticas asimilistas de organizaciones no gubernamentales en Chile. ¿A qué me refiero con políticas asimilistas? Son cualquier tipo de política o intención de parecerse al modelo hegemónico, ¿cierto? O sea, una familia compuesta, monógama, etc. Y estas organizaciones, las más conocidas son el Móvil Igual, quienes básicamente lo que buscaban a través de sus leyes era casarse y poder adoptar. Eh, y claramente esta no era la necesidad, o sea, no era más bien como las necesidades vitales de la comunidad, mientras sabemos de que hay personas que aún no tienen acceso a salud. En pleno 2022 ya no podemos casar, pero no tenemos acceso a salud. O ahora podemos casarnos, pero eso no nos quita que en la calle no nos van a pegar o nos vamos a ser víctimas de delitos LGBTQ-fóbicos. Entonces, finalmente, la disidencia sexual decía, hay cosas que son mucho más trascendentales e importantes que el querer casarnos, porque finalmente quienes podían casarse y vivir tranquilos en sus casas eran personas acomodadas, siendo parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, en este punto, bajo este concepto de disidencia, yo me acuerdo que inclusive en el 2013, cuando empecé a activar en los H, había la diferencia de si tú eras un activista de la diversidad o un activista de la disidencia sexual. Y eso marcaba claramente un punto de vista de cómo se veía el activismo LGBTIQ. La disidencia sexual siempre ha cuestionado los conceptos como la monogamia, lo estático y lo estético, de lo higienizado que son las identidades sexuales y de género, y siempre desde una perspectiva de clase y de liberación. Ahora, hay otra forma igual de entender las disidencias sexuales, y es como un movimiento que se articula desde pensamientos decoloniales y antiespecistas. Entonces, la disidencia sexual en sí es un movimiento de liberación, que nace también desde las teorías críticas, también como se le llama teorías queer, ¿cierto? Que nacen desde Michel Foucault, que nacen desde Judith Butler. Y en este caso hay un concepto súper relevante que me gustaría que discutiésemos, que creo que está acá adelante, no, adelante, no importa, que es el concepto de interseccionalidad. Entonces la interseccionalidad es una herramienta clave al momento de pensar la sexualidad no hegemónica. Básicamente la interseccionalidad es una herramienta que nos permite saber cuáles son las opresiones que un grupo está padeciendo, ¿cierto? O una persona está padeciendo. Por ejemplo, de aquí nacen las frases como que no es lo mismo ser fleto que fleto y pobre. Básicamente el ser parte de la comunidad LGBTIQ+, y pertenecer a un estrato social más alto, te asegura siendo estándar y te asegura ciertas violencias que no ocurran, precisamente porque eso significa tener una mejor educación, tener un mayor bagaje cultural, entre otras cosas. Entonces, se debe entender que ser parte del colectivo LGBTIQ+ es solo una de las razones por las cuales una persona puede considerarse no hegemónica. Pero la cultura a la cual pertenezca, como por ejemplo ser parte de un pueblo originario o de la clase social, como por ejemplo en nuestro caso, me imagino que la trabajadora, hace que el panorama sobre la construcción identitaria sea más compleja y que las posibilidades de desarrollo en sociedad se vean imposibilitadas por la discriminación. Esta discriminación puede ser tanto soslayada como evidente. Y esto también lo hablan muchísimos personajes como Pedro Lemebel e Hija de Perra, que son por excelencia o indecencia grandes pensadores en los discursos disidentes de nuestro país. Y no dudo en lo absoluto que igual en Latinoamérica. Actualmente igual, disidencia sexual se ocupa más bien como un reemplazo, como la otra función, del concepto de diversidad sexual, dando a entender que todas las sexualidades que no son cisgénero ni heterosexuales son disidentes sexuales. Y acá esta es una opinión personal, no creo que sea la verdad absoluta, pero es lo que me dice mi experiencia, es que yo choco un poco con esta concepción de la disidencia sexual, porque yo no creo que toda corriente de pensamiento, toda la corriente de pensamiento que acabo de exponer, o sea, estar en contra de esta política asimilista, más una perspectiva de clase, de colonial, antiespecista, vengan por default, ¿cierto? Solamente por ser una persona no cis heterosexual. Y la experiencia, por ejemplo, me ha dicho, yo escuchaba a primas como decir que son disidentes, pero al mismo tiempo estar a favor con que Trump tiene la razón sobre la inmigración en Estados Unidos.
a sabiendas de su transfobia, por ejemplo. O también he visto tweets de personas, entre comillas, que se consideran disidentes, inculpando a presos de la revuelta popular del 19 de octubre como escoria de un movimiento social. Cuando leí, o sea, hija de perro, escuchase eso, yo creo que se mataría de nuevo. Como, definitivamente no corresponden a pensamientos políticos disidentes. Entonces, es aquí donde yo creo que el ser disidente sexual no tiene mucho que ver con la redefinición de la sigla LGTBIQ+, y su eventual pertenencia o no, sino más bien al posicionamiento de este colectivo ante una hegemonía sexual. Pero independiente de cuál sea el uso, ya sea el de posicionamiento o simplemente ser parte de la sigla LGTBIQ+, la disidencia sexual es un fenómeno situado, que responde igual como un concepto, no creo que conscientemente contrario, pero definitivamente es una respuesta a una imposición transatlántica del concepto queer. Y acá yo sé que muchos somos profe de inglés, pero el concepto queer también es una idealización del colectivo LGBTQ+ del primer mundo, a pesar de que es la resistencia del primer mundo en torno a la hegemonía heterosexual del primer mundo. Pero ser una persona precarizada queer en Europa es totalmente distinto a ser una persona precarizada queer en Sudamérica. Entonces, creo que la denominación de disidencia sexual es más bien esa construcción de resistencia sexual latinoamericana, y sus construcciones desde los países colonizados, ¿cierto? En base a esto igual, bueno, vamos a recurrir ahora a una europea para poder definir esto. Y acá también tenemos, bueno, lo que dice Judith Butler, que es una de las grandes pensadoras de la teoría queer, que claramente ha servido como a los movimientos latinoamericanos de resistencia sexual para poder elaborar nuestras propias teorías. Pero es importante siempre going back to the basics. Y ella habla de la diferencia entre género y sexo en unos tiempos en los cuales no se separaban, o sea, sexo y género era lo mismo, pero ella lo pone distinto. Entonces, bueno, Judith Butler es una filósofa postestructuralista, y ella en su libro En género en disputa realiza una distinción de sexo y género que va a revolucionar todo lo antes conocido. Y al igual que su compañero Foucault y su libro Historia de la sexualidad, ella discute el origen natural de nuestra sexualidad e indica que el género es culturalmente construido y no una causa, un resultado causal básicamente de nuestra genitalidad, de nuestro sexo. Y tampoco se encuentran atados. Entonces ella define básicamente el sexo biológico como un dato, como una característica que tiene el cuerpo de las personas, en relación a su genitalidad y a su carga hormonal. Y por otro lado, el género está relacionado al sentimiento interno que una persona tiene en torno a su propia sexualidad, la cual está culturalmente moldeada. Judith Butler dice que el género es una estilización repetitiva del cuerpo, esto es una cita, una serie de actos repetitivos con una alta rigidez regulatoria. O sea que básicamente el ser mujer está coartado por todas las reglas que la sociedad dice que es ser mujer. O sea, y lo bueno que ahora se están redefiniendo y están desdibujando esos límites, pero hace un tiempo el ser mujer claramente era ser femenina. Cuando uno habla de ser mujer tiene claramente como una concepción del cuerpo de una mujer que tiene que ser flaca, esbelta, claramente blanca, porque las definiciones de mujer en el occidente también están dichas desde el primer mundo, o sea, también hay una colonización cultural de nuestros conceptos de género, que lo más posible es que hayan distado muchísimo de lo que nosotros considerábamos ser mujer antes de la conquista. Por suerte igual existe esto que se llama los principios de Yogyakarta, que básicamente son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional en derechos humanos a cuestiones sobre identidad de género y orientación sexual. O sea, acá no solamente se quedó ya el concepto de género y sexo como separado en la filosofía, sino también se tomaron cartas en el asunto de lo legislativo. Y acá voy a leer literalmente como cuál es el principio, porque creo que no tengo por qué apropiarme de las palabras del principio de Yogyakarta, pero básicamente define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. O sea, que esto podría involucrar, por ejemplo, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente cogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y lo modal. O sea, eso se piensa legislativamente sobre la identidad de género. Pero vamos a ver más en simple, chicas.
Y la orientación sexual se refiere a la capacidad, o no, de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva, sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Eso sería según el principio de Yogi Carta, identidad de género y orientación sexual. Entonces ahora claramente yo creo que también muchos vienen con la pregunta ¿qué es ser cis y qué es ser trans? ¿Cierto? Hemos hablado mucho de lo cis y también de lo trans. Y creo que ya con los conceptos de identidad de género y orientación de género podemos llegar a una definición en conjunto. Entonces acá tenemos dos, que no la he tagueado porque quiero que ustedes me ayuden. Entonces, por ejemplo, la primera dice que se identifica con el género asignado al nacer en función a la expectativa de la sociedad en torno a su genitalidad. O sea, el doctor vio los genitales y dijo, usted es hombre, y luego la persona que soy dijo, sí, soy yo. Es eso. Y luego tenemos que esta persona, por ejemplo, no se identifica con el género asignado al nacer en función de la expectativa de la sociedad en torno a su genitalidad. Y puede ser transbinarias o no binarias. Entonces acá también, por ejemplo, la persona nació, le vieron el genital y dijeron, no, usted es hombre, y luego al momento de su descubrimiento, 3 4 años, que usualmente es como el tiempo en el cual los niños ya empiezan a, a expresar cuál es su identidad de género, quienes claramente igual, ahí también hay diferentes niveles, ¿cierto? Como de conciencia al respecto, pero ya empiezan a manifestar, ¿cierto? Como una diferencia con el género asignado. Entonces, quiero saber si pueden levantar la manito acá. ¿Quiénes piensan que esta definición, la primera, es de persona, por ejemplo, trans? ¿Alguien? ¿Se levanta la manito, cierto? Con el emoji. Ya. ¿Quiénes piensan entonces que la primera definición es de persona cisgénero? Ahí hay una. Una sola. Ya, dos, tres. Bueno, la Association ahí piensa. Cuatro, cinco, seis, siete, ya. Bueno, claramente sí. Entonces, una persona cisgénero son las personas que se identifican con su género asignado al nacer en torno a la expectativa de su genitalidad. Mientras que la persona trans, no. ¿Y a quién me refiero con personas transbinarias y no binarias? Eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Entonces ahí dejé personas cisgénero y personas trans, con asterisco. Después vamos a hablar por qué son con asterisco. Entonces acá traje a relucir la única inigualable galleta Genderpad en vez de Gingerpad, la cual sirve muchísimo para poder explicar lo que hasta el momento sabemos de la sexualidad y cuáles podrían ser las diferentes, no sé, etiquetas que cada uno puede identificarse. Entonces, por ejemplo, acá en la cabecita tenemos la identidad de género, que habíamos hablado hace poquito de eso, ¿cierto? Acá en el corazón tenemos la orientación, porque en Occidente creemos que acá tenemos la emoción en el corazón. Y abajo tenemos la genitalidad o el sexo, ¿cierto? Que el sexo en verdad es mucho más allá de lo genital. O sea, también entendemos que el sexo biológico tiene que ver mucho también con cuáles son los caracteres primarios y secundarios, entre otras cosas. Entonces, vamos a partir por el sexo biológico, que básicamente tenemos los dos extremos, ¿cierto? Que por lo demás cada extremo responde a un sistema binario, o sea, uno o lo otro, no hay intermedios. Eso básicamente esa es la definición más básica de binario, uno o lo otro. Mientras que lo no binario es lo que se escapa de esos límites, estando al medio o literalmente afuera. Entonces, sexo biológico tenemos lo más común que podrían ser como la hembra que le llaman, ¿cierto? XX, y el macho, que sería XY, ¿cierto? Pero también entre medios existen una infinidad de, bueno, no sé si son una infinidad, pero existen muchos tipos de sexo biológico intersexuales, ¿cierto? Y que hace muy poquito, como le decía anteriormente, los mutilaban y el doctor era quien decidía, ya, bueno, vamos a hacerle una vagina, así que vaya a ser mujer. Es así. O no, no, te vamos a hacer un pene y vaya a ser no. Como que era así de simple porque la decisión se tomaba en el momento del parto. Ni siquiera se dejaba como que el niño o niña pudiese desarrollarse. Entonces, el sexo biológico es eso. Básicamente, nuestro cuerpo es XX o XY. Tenemos pene o vagina, tenemos, en este caso, como mamas o no, la manzana de Adán, nos crece barba o no, de qué porte somos,
somos capaces de poder, por decirlo así, como reproducirnos o no, todo eso tiene que ver con el sexo biológico. Pero no es nada más que eso, no es nada más que un dato de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque la significancia que le damos a esas funciones es cultural. O sea, ser hombre o mujer no viene precisamente con tener un genital u otro, sino más bien la forma en la que hemos sido socializados a lo largo de nuestra vida. Luego de eso nos vamos a saltar a la identidad de género, ¿cierto? Entonces tengo este cuerpo y luego tengo que ver de qué forma quiero performar en sociedad con este cuerpo. O sea, qué rol quiero ocupar en sociedad, cuáles son las características que a mí me identifican de mejor manera. Y acá tenemos, claro, esta vivencia es personal eh, y es única, en el sentido de que la concepción de ser hombre o mujer en este sistema binario, ¿cierto? Nunca va a ser igual entre una persona y otra. O sea, pueden haber dos mujeres y esas dos mujeres pueden tener experiencias similares como experiencias totalmente contrarias y aún así ambas identificarse como mujeres, porque hay tantas mujeres como mujeres hay en el mundo y tantas definiciones de hombres como hombres hay en el mundo. Esto en base como a estos dos límites. Pero entre medio hay todo un espectro de personas en la cual inclusive me identifico yo, soy una persona no binaria, porque precisamente no siento que mi identidad de género corresponda ni el hombre ni la mujer. También existe la persona de género queer, que eso ya más bien una construcción identitaria del primer mundo. También existen las personas de género fluido, que son personas de que dependiendo la época en la que estén pasando, la situación en la que estén pasando, puedan identificarse con hombre o con mujer. También existen las personas bigénero, que se sienten identificados con ambos géneros al mismo tiempo, y así una infinidad de identidades en la cual uno puede ir descubriendo. También esas identidades pueden mutar de cultura en cultura, por ejemplo, el típico ejemplo de la persona mushe en México, de un pueblo originario de México, las cuales la persona mushe es lo que nosotros entenderíamos como personas trans, pero ellas, aparte de ser, entre comillas, trans, porque no son trans, son mushe, tienen también un rol cultural e espiritual en sus comunidades que es súper fuerte. Eh, bueno, y eso sería con identidad de género. Entonces, claramente, si tengo mi genitalidad XX o hembra y me identifico como mujer, sería una persona cis. Mientras que tengo mi genitalidad XX y me identifico como un hombre, sería una persona trans. Y así también para el otro lado. Eh, también hablemos de la expresión de género, que distinto, o sea, van de la mano, pero no son lo mismo que la identidad de género. Aquí voy con esto. Yo puedo identificarme como una mujer en Chile en el año 2022, eh, pero la forma en cómo yo expreso el ser mujer es personal. O sea, por ejemplo, hay mujeres que ocupan falda, como hay mujeres que no les gusta la falda, ocupan solo jeans. Hay mujeres que les gusta el color rosado, como que no les gusta el color rosado. Hay hombres que les gusta el pelo largo, otros que no les gusta el pelo largo. Otros con barro, no con barro. O sea, básicamente el cómo expresamos nuestro género es la expresión de género. Y acá tenemos estos dos límites que sería como el femenino y el masculino, y tenemos el medio el andrógino, que es como ahí como un poco jugando con el, es decir, por aquí por allá. Y hay que entender de que no es como que hay tres opciones, sino que es toda una gama de opciones que hay entre medio. Quizá puedo ser femenina, pero un poco más acá, se ve el cursor, ¿cierto? Como más acá, o puedo ser más masculino acá, o puedo estar andrógino con un poquito más de masculino. O sea, hay toda una gama de expresiones que existen. Em, y también tenemos la orientación sexual, que básicamente sería hacia quien yo me siento atraído o atraída. Las más conocidas serían como la heterosexual, ¿cierto? Que es yo, persona, hombre o mujer en un sistema binario, porque esto funciona también como muy en el binario, ¿cierto? Como si soy hombre y me gustan las mujeres, soy heterosexual. Y si soy, por ejemplo, mujer y me gustan las mujeres, soy homosexual. Y si me gustan hombres y mujeres, soy bisexual. Pero acá también hay algo que no hemos hablado tanto, eh, que es básicamente qué pasa con las personas que somos no binarias, por ejemplo. Yo, persona no binaria, no soy ni hombre ni mujer, y me gustan los hombres, por ejemplo. No puedo ser homosexual porque no me gusta alguien del mismo sexo o del mismo género. ¿Se entiende? Porque no soy no soy hombre, entonces no me gustan. O sea, tendría que para ser homosexual tendría que solo gustar una persona no binaria y no es así. No funciona así. Entonces, estas clasificaciones también funcionan mucho en un sistema binario, pero las personas que somos no binarias también venimos un poco como a desestabilizar estas identidades. Eso.
Entonces, quiero que hagamos una pequeña actividad, y es que en 2 minutitos eh, pueda cada uno ver dónde calza en todas estas expresiones. Vamos a hacer un ejercicio de conocimiento propio. Entonces, en 2 minutitos, vean bien, por ejemplo, dónde estarían acá, acá y acá. Y ahí las personas que quieran compartir su experiencia puedan hacer. Si quieren, voy a dar 2 minutitos para que puedan hacer esta actividad y quienes tengan consultas claramente puedan hacérmela por ahí. Voy a apagar el WhatsApp mientras. Queda un minutito. ¿Hay alguien que ya esté listo? ¿Se puede levantar la manito de emoji? Ya tenemos a Marco listo. Scarlett. Stephanie. Ya, entonces vamos a hacer una consulta. A ver, ¿quién le gustaría compartir su actividad? Scarlett, tú que tenías la mano levantada. Sí, lo dejé. No, yo como que full el lado izquierdo, ahí como que todo en woman, feminine, female, heterosexual. Sería como mi definición. Y lo intenté pensar así como si me corría un poquito, pero no, Ok, no, perfecto. ahí totalmente el lado izquierdo de la pantalla. Ah, Siempre Marlene. izquierda. Marlene, cuéntanos. Hola, bueno, yo lo estoy haciendo con mi hija de 12 años también. Qué Ah, bacán. sí, yo soy directora de una escuela, entonces ella además es adolescente, entonces está escuchando y quiso participar en esto. Yo me defino mujer femenina, femenina heterosexual también, toda a la izquierda, pero mi hija me puso otros términos. Es Uh, demi-gear, ok. me dijo, andrógina más hacia lo masculino, de sexo biológico femenino y homosexual. Ok, perfecto. Se está escondiendo, pero me quiso participar. No, muchísimas gracias. ¿Está escuchando esto? ¿Cómo se llama tu hija? Florencia. Florencia, muchas gracias por participar. ¿Hay alguna otra persona que quiera compartir su experiencia? Hay aplausos de emoji para todos. Acá, Franco. Marco, adelante. Sí, bueno, el mismo caso que la Scarlett, bueno, yo estoy para el lado derecho de los primeros tres indicadores y al lado izquierdo del último de la orientación sexual. Sí, muy heteronormado. Gracias, Marco. ¿Alguna otra persona? No, please. Ok, no hay problema. Entonces, acá igual, por ejemplo, es súper interesante ver cómo, por ejemplo, todas las personas pueden identificarse como mujeres femeninas de sexo biológico XX y heterosexual, pero también uno como observador exterior puede ver cómo se interpreta de diferente forma el extremo femenino, ¿cierto?
Entonces, cuando hablamos de que finalmente la identidad de género y sexual es algo personal, es precisamente porque estas definiciones sobre lo masculino y femenino, de ser o mujer, bueno, lo más entre comillas objetivo sería como el sexo biológico, pero igual la orientación sexual, tienen definiciones que son muy individuales. Y es ahí donde el respeto por la identidad de otras personas juega un rol clave en torno a nuestra sexualidad. Por ejemplo, yo me sentiría como acá en medio, ¿cierto? Como persona no binaria. Mi expresión de género es como andrógina más masculina. Mi sexo biológico es, entre comillas, XY, ¿cierto? Y mi orientación sexual, en verdad, no sé dónde está. Está como en cualquier lado. Pero, creo que es importante, primero uno conocerse para también poder conocer a otros. Y acá hay algo súper importante que tenemos que tener en claro. Es que si bien en este momento, con esta actividad, pudimos sacarnos una foto, ¿cierto? Como de quiénes somos, hay que tener en consideración que la sexualidad es, primero, variada, ¿cierto? O sea, no es lo mismo para mí ser no binaria que para otra persona ser no binaria. Y a pesar de que ambos podemos ser no binarios. Y así también entender de que mis prácticas sexuales y mi identidad sexual puede tener como en común o no con otras personas. Eso está súper bien, es variada. Pero al mismo tiempo es dinámica. Aquí vamos con esto. Que no es lo mismo ser una mujer a la edad de 12 años que una mujer a la edad de 30, ¿cierto? O no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer en Chile que ser una mujer en Europa o en el Medio Oriente. Lo mismo, no es lo mismo ser LGBTIQ más acá en Chile que, no sé, en Asia. O sea, finalmente las definiciones de lo que es de la sexualidad humana, no solamente de los LGBTIQ más, sino también de hombres, mujeres cis, heterosexuales, varía de tiempo en tiempo y cultura en cultura. O sea, me acuerdo cuando los hombres cis empezaron a ocupar poleras rosadas por allá en el 2008, pero el furor y quedó en embarrada, como que cómo ocupaban eso, ¿verdad? Y ahora como que nadie podría decir nada al respecto. O sea, ahora es muy común que el hombre se cinture en el pelo y nadie dude de su sexualidad. Entonces vemos cambios en las concepciones de la sexualidad, inclusive últimamente en plazos muy cortos, o sea, en menos de 10 años, cuando esos cambios también demoraban muchísimo en notarse. Y también en dinámica, precisamente porque, por ejemplo, yo cuando tenía 17 me identificaba como un hombre cis gay, y ahora a mis 27, o sea, 10 años después, en verdad resultó que no era una persona así, sino que era una persona no binaria y que no puedo ser gay porque no soy un hombre. Entonces me siento atraído a otras personas no binarias, eventualmente personas trans, hombres. Y quizá en unos de años más, ¿qué va a pasar también conmigo? O con ustedes. También hay muchos casos, por ejemplo, de madres de familia que tienen hijos y después tienen relaciones lésbicas con otras mujeres. Y creo que es así como uno tiene que aceptar el devenir de la sexualidad, que inclusive la orientación sexual cambia a pesar de ser heterosexual, pero por ejemplo, no sé, po, a los 10 años me gustaban las personas de 10 años y ahora a los 20 me gustan las de 20, 30, 40 veces. Pero se entiende que claramente uno va, también esos gustos van cambiando. Y es importante que sea así también. Lo más importante sobre las prácticas sexuales que tengamos es que tienen que ser todas con consentimiento. Y que también la persona tenga la edad de consentir, por supuesto. Eso. Ahora, vamos un poco más a la sexualidad de la escuela, ¿cierto? Cuando digan, al fin sexualidad de la escuela. Pero era importante tener todo este... Franco, Marlene levantó la manito ahí. Marlene, disculpa, adelante. Perdón, pensé que te había quedado Y para... mira, yo la semana pasada estuve en un taller de una psicóloga para familias, con respecto a nuestras hijas adolescentes. Entonces, bueno, nosotros en algún momento les dijimos que la charla era muy heteronormada, era muy de eh, que no atendía a toda esta diversidad que hay. Entonces, a mí me pasa que está muy arraigado porque justo tú hablabas de esto, de la experimentación, está muy arraigado esto de que yo escuchaba a los papás decir, yo le digo que a lo mejor esto es por moda, que es moda, que después va a encontrar su verdadera sexualidad, y yo en un momento como acá hasta me enojé, les decía, no les pueden decir eso porque es como relativizar
su propia identidad, su propia afirmación de la identidad, porque tan así válido es que se definan de una forma a los 10 años, como a los 18, como a los 20, como a los 30. Pero es súper difícil como sacar ese lenguaje de que es moda, que claro, no, yo la respeto, que le gusta a las niñas ahora, pero yo sé que a lo mejor se le va a pasar, o yo le digo que es moda, o que después va a cambiar. Entonces, está tan arraigado en el lenguaje esto de como relativizar su propia identidad cuando son chicos o chiques. Sí, muchas gracias por tu intervención, Marlene, porque es muy cierta. Y encuentro que también es muy cierto darnos cuenta de que nosotros mismos, al ser adultos, creemos que ya no tenemos posibilidad de seguir experimentando o seguir buscando o explorando otras formas, tanto de nuestra sexualidad como de nuestra identidad. Yo en ese sentido también valido, o sea, básicamente, claramente, las chicas cuando son muy chicas están en una exploración de su identidad. Y eso no está mal. El problema es pensar de que el destino de esa exploración siempre va a ser la heterosexualidad o el ser cisgénero. Pero eventualmente después de una exploración muy larga pueden descubrir que finalmente eran personas trans o eran personas, no sé, homosexuales o pansexuales o demisexuales. Hace muy poquito inclusive, no voy a dar nombres porque claramente no tengo el permiso, pero una de mis estudiantes le di una charla sobre la galleta de jengibre y me dijo, y ella es una mujer cis hetero de 30, y me dijo, ¿sabéis qué? Ahora que tú me explicaste el concepto de demisexual, creo que soy demisexual porque solamente como que siento que puedo entablar una relación como emocional y sexual solo a través de los afectos no como que no me pasa nada con el físico. Y es interesante cómo a través de diferentes dispositivos de control, como la iglesia, las instituciones o la escuela, como vamos a ver ahora, a través de la falta de representación, no nos permiten saber dónde estamos parados y ver que finalmente no es un problema, por ejemplo, ser demisexual. No es un problema que nos gusten personas del mismo sexo o algo así. Entonces acá, por ejemplo, retomando el tema, vemos cómo la escuela es una institución reguladora de la sexualidad. O sea, finalmente a través de diferentes protocolos, dinámicas que ocurren en el espacio escolar, ellos van regulando lo que es permitido o no de la sexualidad. Y acá una de las cosas, por ejemplo, tenemos el reglamento de vestimenta. O sea, por ejemplo, que las mujeres puedan tener pelo largo y los hombres no. O una persona de disidencia sexual no pueda tener el pelo largo porque no es del cuerpo XX, por ejemplo. O que las mujeres con el pelo muy corto también tengan comentarios como que, no sé, pues más masculina, que por qué lo hizo. Eventualmente, igual como que las mujeres con pelo corto, cuando son muy niñas, solamente se les relaciona más bien como con la existencia no de pediculosis, pero no con una expresión de género. ¿Se entiende? Entonces, la escuela, como es actualmente, no es un espacio abierto para poder experimentar con la expresión de género de nuestra sexualidad, abogando a que tiene que ver con una cosa de disciplina, muy también como de la copia de un estilo educacional prusiano, ¿cierto? Como del ejército. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los hombres tienen que vestirse de una forma y tener el pelo de una forma y las mujeres también de una forma u otra? ¿Qué pasa con las personas y estudiantes de género disidente, o sea, personas de género no hegemónico? ¿Cómo van a poder ellos expresar y explorar su identidad de género dentro de este espacio en el cual pasa la mayor parte del tiempo? Y que por lo demás deben modificar todo un set de expresión de género para una institución que dura 5 o 6 horas y no pueden después volver a tener pelo largo y volver a vestirse de otra forma fuera de la escuela, porque no es posible. Pero llegué a un colegio nuevo en Maipú y claramente con mascarilla, los niños todos usaban buzo, niños, niñas, niñas, y habían 3 de sexto básico que usaban el pelo largo, y yo al principio te juro que pensé que eran niñas. Me sentí tan mal después cuando al principio las saludé como niñas, ¿cachai? Oiga, ¿y usted, señorita, cuál es su nombre? Y era como, no, es niño, ¿cachai? Y, o sea, que te juro que me sentí pésimo, pero es un tema que lo tenemos como demasiado, que llega a dar rabia, como instaurado, no, el niño no puede usar el pelo largo en el colegio, ¿cachai? Pero acá sí, y lo encuentro tan bacán, ese colegio.
Sí, bueno, esas son experiencias exitosas, yo creo, como de inclusión igual. Que muchas veces uno piensa como que la inclusión va más bien como en respetar el nombre y cosas así, pero también va mucho como en poder permitir que personas puedan experimentar o puedan usar su expresión de género, la cual le acomode más. También la escuela es un lugar que claramente responde a una lógica de la sociedad. Y en una sociedad cis heteropatriarcal, claramente van a haber refuerzos en estas instituciones de masculinidad hegemónica. O sea, los niños juegan a la pelota y los niñitos que no juegan a la pelota juegan básquetbol, pero siempre se les ve, por ejemplo, de otra forma. De hecho, ya el que juega básquetbol o voleibol. Eh, entonces, hay muchas dinámicas en la escuela que refuerzan el no llorar, el ser fuerte, el no sentirse emocionado por una mala nota también, el siéntese como señorita, el compórtese como hombre. Hay muchas frases y juegos que ocurren dentro de la escuela que refuerzan estos estereotipos. Y también eso ocurre porque existe una falsa dicotomía entre lo que es cuerpo y mente. O sea, en la escuela no hablamos sobre lo corporal, sino que nos interesa nomás lo académico. O sea, yo vengo a pasar mi materia y el resto no me importa. Pero toda educación es valórica y toda educación es sexual. Entonces, más adelante vamos a ver cómo el tema de currículum, cómo esto se puede cuestionar, ¿cierto? Pero acá tengo un ejercicio igual. Acá vemos esta foto que está en blanco y negro, pero estoy seguro que saben de qué color es la cotona de los chicos y de qué color es la cotona de las chicas, a pesar de que está en blanco y negro y no se ven diferencias. ¿De qué color es la cotona de los chicos? Café, ¿no? Café. ¿Y la de las chicas? Café. Azul celeste. Azul o Azul. rosada, depende. Azul, celeste, rosa, puede ser verde también. Entonces Sí. estamos tan adoctrinados que inclusive una foto en blanco y negro, solamente al asumir que son hombres y mujeres, eventualmente sabemos cuál es el color. Porque también eso refuerza claramente un rol en la escuela. Quiero igual un poco hablar sobre la LGBTIQ-fobia en cifras, ya que lo voy a hacer igual rapidito porque calculé mal el tiempo, pensé que iba a demorar mucho menos. Pero acá, por ejemplo, tenemos que según la encuesta sobre derechos sexuales y reproductivos de la adolescencia trans, de todo mejora del año 2021, o sea, esto es muy nuevo, el 44% de los niños y niñas adolescentes trans no tienen con quién hablar sobre su transición. El 80% rechaza su cuerpo, a lo que le llamamos también disforia, ¿cierto? El 61% se declara incómodo o incómoda en la posibilidad de tener relaciones sexuales por su identidad. Además que, ¿para qué estamos con cosas? Los niños tienen sexo, entonces los adolescentes tienen sexo. Entonces, esto es un tema del cual igual tenemos que preocuparnos, porque si se sienten incómodos a la posibilidad de tener relaciones sexuales por su identidad, es difícil que busquen información sobre cómo tener relaciones sexuales seguras, y al momento de que ocurra, no tienen información y pueden ocurrir cosas. ¿Okay? El 74% de los encuestados han recibido información sobre sexualidad en la web, pero así un 59% también en la escuela. Entonces, vemos también la escuela como un lugar relevante para poder formar sobre temas de género y sexualidad. Lo que es docencia y personas LGTBIQ+, esto fue un estudio que se hizo, pero un estudio cualitativo, disculpen. Entonces es una entrevista. Y la mayoría de los entrevistados dijeron de que la diversidad de sexo genérica han dejado de ser un tabú en la escuela, pero que se han dado cuenta que los adultos son más discriminadores que los jóvenes. Y creo que esto lo podemos ver, o sea, es empírico. Y que dentro de la escuela todavía existen diferentes formas de violencia simbólica asociadas, sobre todo al posicionamiento de estudiantes LGTBIQ+. Que es lo que hablábamos anteriormente, cómo la escuela refuerza la masculinidad hegemónica y las que no son hegemónicas son homosexuales, básicamente, con una connotación negativa, claramente. Y inclusive personas y profesores que no casan dentro de la expectativa de masculinidades hegemónicas también son discriminados. Ahora pasemos igual a un tema sobre qué hacemos con esto, ¿cierto? Y en este sentido, tenemos la legislación de estudiantes, para estudiantes LGBTIQ+, existe una circular que es la circular 812, que antes era la 762, si no me equivoco, pero ahora se actualizó. ¿Cómo se actualizó? Las personas, los estudiantes LGBTIQ+, mayores de 14 años pueden solicitar que se les respete su sexo y nombre social de forma autónoma o apoderada. O sea, actualmente la legislación, una persona de 14 años en el colegio puede decir, trátenme como Pedro cuando antes de mi mamá, no sé, María, y no debería haber ningún tipo de consulta a los padres. Esto de forma autónoma y está en la circular 812, que está en vigencia desde el año pasado. Franco, ahí quería aportar algo chiquitito. Ya en el colegio tenemos dos niños, o sea, niñas, que ahora son niños.
Bueno, y vivimos todo este proceso. De hecho, en el colegio tuvimos como capacitación por este mismo tema que estamos hablando ahora, porque había muchos colegas que no entendían de qué se trataba. Y ahora ya es muy normal en el sentido de que los niños nunca lo vieron como algo anormal. Y claro. hay algunos profesores que aún les cuesta un poquito, pero siento que en el colegio lo bueno es que esto se rige así, o sea, no hay discriminación, los niños ahora son niños, ¿cachai? Cambiaron su nombre social, hasta en las listas les cambiamos el nombre, para hacerlo sentir cómodo. Qué importante eso. Igual tengo una hermana que está en el liceo y también en un liceo de niñas, entre comillas, para que no paguen mi cámara. Y también hay chicos trans dentro de la escuela. Bueno, también la circular 812 lo que asegura es la inclusión para eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impide el aprendizaje y participación del estudiantado, ¿cierto? También se incorporan los principios de la ley de identidad de género, tales como la no patologización, confidencialidad, la dignidad de trato y la autonomía progresiva del niño o niña. Ah, perdón, acá se me... Ay, perdón, este slide, si me espera un segundo, se me corrió, esto debe estar acá arriba. Pero igual lo voy a pasar en un ratito. Voy a terminar con la legislación y voy a pasar para allá, si me acuerdan, por favor. Gracias. También, para terminar con esta circular, se pide el respeto irrestricto al nombre social y que existan baños sin género para que puedan asistir. También, para no solamente centrarnos en lo escolar, sino también en la educación superior, existe la Ley 21.369, la cual regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Y esto lo que hace básicamente es poder prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y también se preocupa de proteger y reparar a las víctimas en caso de haber presidido violencia de género, tanto por su identidad de género, orientación sexual, etcétera, en los espacios de la institución. Ah, bueno, y acá el otro dato, que esto es súper fuerte igual, que según sí, según la segunda encuesta de niveles de discriminación, no, mentira, miento. Según la encuesta de red de educación de gays, lesbianas y heterosexuales, 2016, es un poco antigua, pero no se ha hecho otra versión de esto. Un 80% de los estudiantes se sienten seguros en los colegios en relación a su orientación sexual y un 33.9% en torno a su expresión de género. Un 34.8% reportó faltar al menos una vez a clase por sentirse inseguros. Un 67.9% evitó ciertas zonas de su colegio por la misma razón. Y un 67.9%... ay, eso es lo mismo, perdón, eso me copió. Ay, qué pésima. Pero bueno, ignoren este punto. Básicamente lo que dice esta encuesta es que la violencia LGBTIQ+ en la escuela sigue siendo una realidad, a pesar de que esto ya lleva un par de años, lleva unos 6 años desde su implementación. Por la experiencia que ustedes nos han contado han mejorado, pero todavía pueden existir contextos educacionales en los cuales esto no se da. Una de las formas igual en la cual tenemos que pensar en cómo reproducimos discursos LGBTIQ-fóbicos en los currículums. Y acá, bueno, yo creo que la mayoría somos profes, pero igual no está malo como repasarlo. Acá quise seleccionar 3 tipos de currículums, sé que existen más. Pero tenemos, por ejemplo, el currículum oficial, que es el conjunto de conocimiento y procedimientos expresados en toda aquella asignatura validada por los planes y programas oficiales, siendo mínimo obligatorios, o en su definición más general, son los conocimientos que una sociedad espera reproducir dentro de la escuela y que es como el conocimiento oficial. Y en este sentido, también un poco se vincula con el currículum nulo, porque el currículum nulo son todos esos conocimientos que quedan fuera del currículum oficial, de forma deliberada por los demás. Y podemos ver tanto, por ejemplo, libros de historia, cómo hace un tiempo las mujeres brillaban por su ausencia en sus contribuciones en la historia de la humanidad. También podemos ver cómo los libros de inglés, acá muchos somos profes de inglés, cómo en las imágenes para enseñar enfermera siempre había un enfermero, nurse, siempre había una mujer, el policeman siempre era un hombre, y así sucesivamente. O sea, finalmente, cómo a través de esas imágenes nosotros enseñamos los roles de género. Igual ahora Franco, perdón de nuevo. No, En los libros actuales en quinto donde se ve esto, ya no aparecen así, aparece un enfermero, aparece, no sé, pues si es un bombero, aparece una bombera. Entonces como que ya hemos evolucionado un poquito también en esas cosas. sí, eso es súper bacán. Y de hecho también lo sé porque tengo una ex compañera de colegio,
del ministerio, que ella se dedicaba a revisar los libros de los textos escolares del ministerio y también ella trataba de observar cualquier tipo como de bias, elementos bias que pueden estar en... Joaquín, adelante. Nosotros que también lo escribí en cuanto a siento como la y llevando un poquito como pronombre, como que solo o como hombre her y a mí está bien. Joaquín, no sé si es solamente a mí, pero creo que hay problemas con el micrófono. ¿Ustedes lo escuchan bien? Se escucha como... Ya. Se escucha cortado. puso un chop, puso el Marco. Joaquín, si Joaquín, puedes arreglar el podría... micrófono y luego dar la intervención, te lo agradeceríamos mucho. Ok, la Podrías base... sacar tu video y dejar solamente el audio, a veces así funciona un poco, o si no escribirlo. Ahí lo estoy escribiendo. Entonces, solo dije en cuarto básico usan his, her para los posesivos. Muy bien. Claro, y ahí también uno como profesor de inglés puede enseñar, por ejemplo, el uso del they como no binario, ¿cierto? Entonces ahí también tenemos otra forma de poder combatir un poco como la inexistencia de identidades no binarias y trans en los libros. Porque claro, quizá hemos superado, como dice la Scarlett, la invisibilización de la mujer en los libros, pero las disidencias sexuales seguimos sin existir. O sea, la sexualidad no hegemónica no estamos en los libros. Es difícil que haya, por ejemplo, una historia, no sé, pues el libro de historia, que se hable, por ejemplo, abiertamente de Alan Turing, ¿cierto? Que era una de las personas que contribuyó no me acuerdo si en el uso del Internet o de las computaciones y fue asesinado por ser gay, ¿cierto? O que hayan, por ejemplo, contribuciones de personas trans, entre otras cosas. Entonces, claro, vamos de a poco. Franco, Dime, Catalina. a ver, por ejemplo, eso también queda como un poco en nosotros de repente, porque yo, por ejemplo, el séptimo básico, en una de las unidades yo hablo de los niños que cambiaron el mundo, por decirte. Y ahí pongo casos de niñas trans, de niños y niñas que son activistas de la comunidad también, porque sé que tengo estudiantes que están pasando por eso. Entonces, como profe de inglés, yo trato de abrirles los ojos que también ellos pueden cambiar el mundo siendo quienes son realmente. Entonces, y de hecho les brillan los ojitos cuando aparecen los nombres de los niños y niñas ahí con los distintos temas. Entonces también nosotros podemos hacer ese pequeño cambio de repente en nuestras clases, que lo hagan decir como, ok, si nos aceptamos nosotros y le decimos al mundo quiénes somos, podemos cambiar el mundo, o sea, podemos llegar a ser quien queramos. Entonces creo que en eso es bueno. Y aparte lo que decía la Scarlett de los materiales y todo, ahora está cambiando porque el ministerio está trabajando mucho la equidad de género y el romper estereotipos. Entonces que tiene mucho que ver también con esto. Sí, eso es muy bueno y agradezco muchísimo que hayan colegas que a través de su formación y también de su experiencia con la comunidad puedan hacer un trabajo más bien independiente para poder incluir a personas de la comunidad LGBTIQ más en la sala de clases. Sin embargo, creo que no debería quedar a voluntad del docente, sino más bien de que deberían ser lineamientos, en este caso ministeriales, sobre inclusión de las personas LGBTIQ más en el currículum tanto oficial como también en el currículum en lo que es los valores, ¿cierto? Lo altitudinal. Y en ese sentido también es importante que la educación con perspectiva de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, sea transversal. O sea, no solamente que se hable, por ejemplo, en la clase de educación sexual integral, sino más bien que se hable también en todo. Se hable de la biología, por ejemplo. Que no se hable, por ejemplo, que no se siga hablando de los caracteres intersexuales o de los micropenes, por ejemplo, en el caso también que también es un carácter intersexual, como una anomalía. Eso también es parte de educación sexual, por ejemplo. Para continuar, hablemos ahora de la educación sexual. Primero hay que tener claro de que toda educación es sexual. O sea, lo diga o no lo diga, esté de acuerdo, o sea, me pronuncie o no me pronuncie en torno a algo, es una educación sexual. Por ejemplo, si veo una situación de bullying homofóbico en la sala de clases y yo no digo nada, estoy educando de que está bien que se haga. Si digo, oye, está mal, estoy educando de que eso no se debe hacer.
sea, finalmente la omisión o la declaración ante situaciones que sufren la sexualidad no hegemónica en la escuela es un momento de educación. Entonces, también tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué tipo de educación sexual queremos en nuestras aulas. Y si basta solamente con tener un ramo de educación sexual, ¿cierto? Entonces acá yo puse 3 tipos como de educación sexual que existen actualmente en las salas de clase. Primero tenemos la educación sexual abstencionista, ¿cierto? La cual habla de la monogamia, del matrimonio, del sexo meramente reproductivo, y que ojalá que los niños y jóvenes hay que inhibir, o bueno, más en los adolescentes más, inhibir o retrasar el sexo, ¿cierto? Y siempre como con miras a que llegar virgen al matrimonio, básicamente. Entonces, en este punto no se habla de métodos anticonceptivos, usualmente también quienes se acoplan a este tipo de educación sexual son colegios de confesionarios, entre otras cosas. También tenemos un intento más progresista, ¿cierto?, de educación sexual, que es más bien biologicista. Se basa más bien como en el coito, ¿cierto? Es meramente biológico. Habla de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas, y habla del autocuidado también. Pero se centra solamente en el coito y lo más posible que sea en el coito heterosexual. Pero también tenemos una educación sexual crítica, o como se le llama ahora educación sexual integral, la cual también habla, por ejemplo, de las relaciones de poder, o sea, habla de machismo, habla de patriarcado, habla de lo dañino que son los roles de género basados en como en el heterosexismo, ¿cierto?, entre los estudiantes. También habla sobre la reivindicación de los derechos sexuales, o sea, en este caso, por ejemplo, se hablaría de la pastilla el día después, se hablaría también como del aborto, y no como una penalización, sino más bien como una opción, una decisión del cuerpo de las personas que puede tener la posibilidad de poder menstruar y también de poder engendrar vida, ¿cierto?, dentro de ellos. Y también visibiliza a sexualidades no hegemónicas. O sea, en este tipo de educación sexual sí se habla, por ejemplo, de la galleta de jengibre, sí se hablaría, por ejemplo, de lo que es ser no binario o persona trans, mientras que aquí no y acá tampoco. Entonces, tenemos que cuestionar un poco como desde una educación que vea desde las disidencias, por ejemplo, que los estudiantes y también los profesores, porque los profesores también somos seres sexuados en las salas de clase, o sea, es imposible cómo quitar nuestra sexualidad al entrar y ser solamente. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra identidad de género. ¿Existe la feminidad y la masculinidad uniformes? A través de mis comentarios estoy perpetuando, por ejemplo, roles de género a través de lo que es ser hombre y ser mujer, o estoy tendiendo a crear un aula que se le llamaría como un aula queer, ¿cierto?, donde permito que mis estudiantes puedan efectivamente ser quienes son y experimentar y explorar con su identidad y con su sexualidad, claramente dentro de los márgenes que da la institución de la escuela, por supuesto. Y también a través de mis clases, a través de los ejemplos que yo estoy dando, ¿estoy rompiendo con imaginarios hegemónicos? ¿O siempre estoy dando los mismos ejemplos sobre personas blancas, cisgénero, heterosexuales con plata del primer mundo? Que es muy también como de los libros de inglés, como vamos al shopping, y siempre muestran como a la misma persona yendo al shopping, ¿cierto? Eso. Y creo que lo que tenemos que hacer ya para ir terminando la charla es tender una educación no sexista. O sea, no solamente quedarnos con tener un ramo de educación sexual integral, sino más bien que hay que cuestionar todo el sistema en base a este orden sexogenérico, ¿cierto? Tenemos que cuestionarnos qué estamos enseñando en el currículum oculto, o sea, qué cosas estamos omitiendo y que pueden ser importantes para la juventud LGBTIQ+. También un poco hablar sobre la formación inicial del docente. O sea, en ese sentido, yo nunca recibí ningún curso sobre inclusión de personas LGBTIQ+, o personas inmigrantes en mi formación docente. No existía eso. Más bien era como una búsqueda personal. Pero creo que cuando hablamos de trato con menores, con personas, con niños, niñas y adolescentes, no puede quedar, insisto, como a la voluntad o a la chispeza del docente, sino más bien que tiene que ahí como tiene que haber una formación para poder que los futuros docentes tengan las habilidades para poder tratar con la diversidad de aula que existe en el siglo XXI, especialmente ahora también con los fenómenos de globalización, ¿cierto? Y que haya una visión holística del estudiante, o sea, que no solamente les pidamos que rinda bien en las notas o en que sepa bien, no sé, matemática, lenguaje, arte, sino más bien que también haya una educación emocional, que haya una educación sexual, que se entienda que se está preparando una persona para que sea un adulto funcional en una sociedad altamente compleja.
y altamente compleja precisamente porque estamos reconociendo que somos sujetos complejos. Por lo tanto, creo que tiene que haber todo un entrelazado entre formación de los docentes, la misma escuela y, ¿por qué no decirlo?, los mismos padres. Muchas veces uno puede hacer los mejores cambios en el aula, pero si uno llega a la casa, los niños llegan a la casa y los padres enseñan absolutamente todo lo contrario y no hay como una, un refuerzo sistemático de los valores que uno quiere generar en base a la sexualidad, no tiene mucho efecto. Entonces quiero dejarle con esta última preguntita y es como, ¿es usted heterosexual y cómo se da cuenta? Porque usualmente nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de salir del closet, pero claramente la comunidad de la población heterosexual ha vivido en base como a este puesto hegemónico de no tener que cuestionárselo o poder hacerlo, pero sin ninguna represión. No hay ninguna interpelación, solamente es como un poco jugar a ponerse en ese papel. Así que eso, quiero agradecer enormemente por el espacio y ahora creo que está abierta igual la pregunta para poder responder. Muchísimas gracias por su tiempo y por su escucha activa. Muchísimas gracias, Franco. Voy a poner aplauso. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de seguir con las preguntas, voy a terminar un poco como el video. Así que muchas gracias, Franco, y muchas gracias a todos quienes asistieron a esta charla. Bastante interesante. Y además quisiera volver nuevamente a invitarles a todos que participen en nuestras redes sociales, que vayan a tanto Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, ya se me olvida, tenemos tanta red social últimamente. LinkedIn. LinkedIn también, que no es LinkedIn, chiquillos, descubrimos que es LinkedIn. No. Que escuchen nuestros podcasts, que se vienen varios que vamos a estar sacando cada mes y medio más o menos, vamos a estar sacando podcasts. Y bueno, con eso vamos a terminar al menos el video para quienes lo vayan a ver posteriormente.